Hola a todos. Vamos a continuar con el tema de cambio de variable. Entonces, para iniciar vamos a recordar la regla de la cadena brevemente. Como ustedes recordarán, la regla de la cadena dice que la derivada de una composición de dos funciones, en este caso f y u, es igual a la derivada de la primera función evaluada en u multiplicada por la derivada de la función que está adentro de la segunda función. Entonces tendremos aquí la derivada de u evaluada en x. Muy bien, entonces si escribimos el diferencial de u como u' por dx, que es la derivada de u, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir la derivada de la función compuesta f con u multiplicada por el diferencial de x. Usando la regla de la cadena de aquí arriba, vamos a sustituir este valor, que sería la derivada de f evaluada en u de x multiplicada por la derivada de u, y todo eso multiplicado por el diferencial de x. Esto de aquí lo vamos a reescribir de la siguiente manera, tomando esta igualdad de u igual a u' por dx, que es esta parte que está aquí, podemos reescribir esto como la derivada de f evaluada en u por el diferencial de u. Ahora, vamos a usar eso y aplicar el teorema fundamental del cálculo. Recuerden que el teorema fundamental del cálculo dice que la integral de una derivada recupera a la función que está aquí adentro, y esto, de acuerdo a la igualdad que tenemos aquí arriba, dada por la regla de la cadena, nos daría como resultado que esto es igual a la integral de f' evaluada en u multiplicada por u' de x, y esto es igual a f' evaluada en u por du. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos hasta aquí? Sabemos que la función original f de u en f evaluada en u de x es igual a la integral de f' de u, que es el teorema fundamental del cálculo combinado con la regla de la cadena. Ahora, esto es para una integral indefinida, para calcular primitivas. ¿Qué pasa si queremos calcular una integral definida? Entonces, fíjense que en la integral que aparece aquí, la segunda integral, f' de u en du, los límites de integración deben de estar dados por el límite inferior que toma u y el límite superior que toma u viéndolo como una función de x. Ahora, el valor en el límite inferior de u sería en el límite inferior a, que es u de a, y en el límite superior tendríamos que tomar u evaluado en b. Esto, de acuerdo a la igualdad de arriba, debe de ser igual ahora a la integral entre los límites a y b de f' evaluada en u por u' de x. Esto, como ya habíamos visto, de acuerdo a la igualdad de arriba, es igual a f de u en x entre los límites de integración a y b. Habría que restar aquí el valor que toma esta función en b y en a. Muy bien, ahora es importante que cuando vayan a usar esta regla de integración, que se llama la regla de sustitución y que está relacionada con la regla de la cadena, es la contraparte de la regla de la cadena usando el teorema fundamental del cálculo, es muy importante que vean cómo van a cambiar los límites de integración. Ahorita vemos unos ejemplos. Entonces vamos a considerar la siguiente integral definida. ¿Cómo podríamos calcular la integral entre los límites 0 y 2 de la función x por e a la x cuadrada? Muy bien, vamos a usar el cambio de variable que acabamos de ver para reducir esta integral a una conocida, a saber, a la integral de e a la u por du. Entonces, para esto, noten que la derivada de la función que está aquí en el exponente se parece mucho a la función a la que se está multiplicando aquí. La derivada de x cuadrada es 2 veces x. Entonces, casi es esta función x, salvo un coeficiente que en este caso es 2. Entonces vamos a definir la función u en este caso como x al cuadrado, que es lo que aparece aquí arriba, y vamos a calcular su derivada, que es 2 veces x. Ahora, usando la regla de sustitución que teníamos aquí arriba, entonces sabemos que la integral entre 0 y 2 de x por e a la x cuadrada debe de ser igual a la integral entre 0 y 2 de, aquí estoy multiplicando y dividiendo entre 2 para que aparezca el coeficiente que me interesa, que es 2, y voy a sacar este coeficiente que sobró, que es un medio, de la integral. Entonces ahora sí, tendríamos que la integral que queremos calcular es igual a un medio de la integral entre 0 y 2 de e a la x al cuadrado multiplicado por 2x. Y ahora sí, ya sabemos que la derivada de u es igual a 2x y que u es igual a x cuadrada. Vamos a sustituir entonces ese valor.
En vez de poner x al cuadrado, vamos a poner u. Y en vez de poner 2x por dx, vamos a escribir eso como la derivada de u por dx. Muy bien. Ahora sí, ya podemos usar la regla de sustitución de antes. Fíjense que los límites de integración van a cambiar. El límite inferior de la integral original era entre 0 y 2, pero ahora debemos de ver qué valores toma la nueva variable u. U es una nueva variable entre 0 y 2. Si evalúan a u en 0, obtendrían el valor 0 porque u es igual a x cuadrada. Y si la evalúan en 2, pues obtendrían el valor 4. Entonces, eso quiere decir que los límites de integración, cuando hagamos el cambio de variable con la nueva variable u, ahora van a variar entre 0 y 4. Entonces, sustituyendo los nuevos límites de integración y el valor de u y de du que teníamos antes, que era esto, podemos calcular esta integral simplemente como un medio de la integral entre 0 y 4 de e a la u por du. Y esta integral ya es muy fácil de calcular. Simplemente la integral de e a la u por du es otra vez e a la u y evaluamos esto entre los límites 0 y 4 para obtener el valor total de un medio de e a la cuarta menos 1. Muy bien, entonces este es un ejemplo de cómo aplicar la regla de sustitución cambiando los límites de integración y cambiando la variable. Vamos a hacer entonces otro ejemplo para que vean cómo se hace esto, cómo se aplica esta regla. Y ahora vamos a calcular la integral indefinida entre los límites 0 y 1 de la función e a la x multiplicada por seno de pi por e a la x más 1. Noten que si ustedes derivan lo que está adentro de la función seno, ¿qué obtendrían? Entonces, si derivan pi por e a la x más 1, la derivada del primer término es igual a pi por e a la x, otra vez, y la derivada del segundo término es 0. Entonces ahí va a aparecer la exponencial que está multiplicada aquí, salvo un término constante, que es pi. Entonces por eso vamos a tomar a esta nueva variable u como pi por e a la x más 1, que es lo que está aquí adentro, y vamos a derivarla. Si la derivan, obtienen pi e a la x, que es lo que acabo de decir aquí arriba. Y ahora sí podemos sustituir estos valores en la integral que nos interesa calcular. En este caso hay que multiplicar por pi y dividir entre pi para que aparezca el término que nos interesa, que es este pi. Y vamos a sustituir entonces los valores de u y de u'. Si hacen eso, entonces esta integral se transforma a la integral de 1 entre pi multiplicado por la integral entre 0 y 1 de seno de u por u' de x. Muy bien, ahora nuevamente hay que cambiar los límites de integración para aplicar la regla de sustitución. Aquí estamos sustituyendo la nueva variable como u. U va a ser la nueva variable. Entonces, si evalúan a u entre los límites 0 y 1, el valor que toma en 0 es pi por e a la 0 más 1, que es simplemente pi más 1. Y el valor que toma u en 1 es simplemente pi por e a la 1, que es e, más 1. Entonces vamos a hacer ese cambio en los límites de integración y vamos a sustituir a la nueva variable u para obtener el valor de 1 entre pi de la integral entre estos límites, pi más 1 y pi por e más 1, de seno de u de u. Ahora sí, esta integral ya se puede calcular de forma directa. Si calculan el valor de esta integral, eso sería simplemente menos 1 entre pi de coseno, evaluado entre los límites de integración que teníamos. Calculando este valor, el valor que toma coseno en el límite inferior y en el límite superior y restando, obtendríamos entonces el valor de la integral definida. Vamos a ver un tercer ejemplo. Entonces vamos a considerar ahora la integral definida entre 0 y 1 de esta función racional. 2x más 1 dividido entre x cuadrada más 1 en x cuadrada más x más 1 al cuadrado con respecto de x. Fíjense nuevamente que si ustedes derivan lo que está en el denominador, olvidándose tantito del cuadrado que aparece aquí arriba, si ustedes derivan este polinomio x cuadrada más x más 1, obtienen justamente el polinomio que aparece en el numerador. La derivada del primer término es 2x, la derivada del segundo término es 1 y la derivada de esta constante es 0. Entonces vamos a tomar la nueva variable u como x cuadrada más x más 1 y si derivan obtendrían que u' es 2x más 1,
que como decíamos es justo lo que aparece en el numerador. Ahora vamos a poner estos valores en la integral. Lo de arriba, de acuerdo a esto, es igual a u'. Lo de abajo es igual a u al cuadrado. Recuerden el cuadrado que teníamos aquí. Y ahora nuevamente hay que cambiar los límites de integración para usar la regla de sustitución. Necesitamos ver cuánto vale u en 0, que es el límite inferior, y cuánto vale en 1, que es el límite superior. El valor que toma en 0, si lo calculan, les daría 1, y el valor que toma en 1 sería 3. Entonces, ahora sí podemos aplicar la regla de sustitución. Cambian los límites de integración entre 1 y 3 de u entre u cuadrada. Esto ya saben cómo calcularlo directamente, usando la regla de los exponentes, la regla de las potencias, perdón. Y eso sería igual a menos 1 entre u entre los límites 1 y 3, y si lo calculan y reducen los términos, les quedaría 2/3. Muy bien, entonces les voy a dejar estos ejercicios para que practiquen. Aquí traten de ver, por ejemplo, que en el primer ejercicio la derivada de lo que está abajo se parece mucho a lo que está arriba. En este ejercicio la derivada de lo que está adentro de la función seno se parece mucho a lo que está escrito aquí. Y en los otros ejemplos pasan cosas similares. Necesitan identificar cuál es el cambio de variable conveniente que necesitan para calcular la integral. Entonces vamos a dejar el video aquí.